Hola a todos, hoy nos metemos de lleno en el laboratorio para desgranar dos técnicas que, aunque puedan parecer básicas, son el pan de cada día en cualquier investigación científica. Hablaremos de diluciones y de la medición de pH. ¡Vamos allá! Y es que antes de llegar a los grandes titulares y a los descubrimientos que cambian el mundo, hay que dominar lo fundamental. Hoy vamos a poner esos cimientos, aprendiendo a manejar diluciones con exactitud y a medir el pH como un profesional. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. Empezaremos por el principio. ¿Qué son las diluciones? Luego veremos los cálculos que hay detrás y cómo se hacen en la práctica. Y en la segunda parte nos sumergiremos en el concepto de pH para entender qué es y, por supuesto, cómo se mide. Venga, arrancamos con el primer punto. Una cosa que hay que tener clara es que en un laboratorio casi nunca se utiliza un reactivo directamente del bote. Siempre hay que prepararlo, ajustarlo y ahí la palabra mágica es dilución. Pero, ¿qué significa realmente? Pues en pocas palabras, diluir es hacer que algo esté menos concentrado. El ejemplo del zumo es perfecto. Tienes un zumo súper intenso, le echas agua y se suaviza. Pues eso es diluir. Añadir un disolvente, que normalmente es agua, para bajar la concentración de lo que sea que tengamos. Y aquí viene lo bueno. Este proceso tiene 3 reglas de oro. 3 cosas que pasan siempre, sí o sí. 1. El volumen total, lógicamente, aumenta. 2. Y esta es la clave de todo. La cantidad de la sustancia que nos interesa, el soluto, se queda exactamente igual. Y 3, como consecuencia, la concentración baja. Mirad esta imagen, que lo deja clarísimo. Las bolitas verdes son nuestro soluto. ¿Veis? Hay el mismo número de bolas antes y después. Lo único que ha cambiado es que ahora tienen mucho más espacio para nadar. La cantidad de soluto es la misma, pero el volumen es mayor. Claro, y si sabemos que la cantidad de soluto no cambia, eso significa que podemos calcularlo todo. Y sí, aquí es cuando toca sacar la calculadora, pero tranquilos, que la fórmula es súper sencilla y sobre todo muy, muy potente. Aquí la tenéis, la ecuación mágica. C1 por V1 es igual a C2 por V2. ¿Qué significa? Pues muy fácil. La concentración que teníamos al principio por el volumen que teníamos al principio es exactamente igual a la concentración que tendremos al final por el volumen final. Y lo mejor es que con esto, si sabemos 3 de las 4 cosas, podemos despejar la que nos falta. Así de simple. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Imaginaos, tenemos un litro de lejía a una concentración de 0,3 molar. Esa M mayúscula es la molaridad, la forma habitual de medir esto. Vale, pues si ahora cogemos y le añadimos otro litro de agua, ¿qué pasa? Que el volumen se duplica, pasa de 1 a 2 litros. Como la cantidad de lejía no ha cambiado, la fórmula no miente, la concentración tiene que bajar a la mitad, 0,15 molar. Perfecto. A veces, para ir más rápido, se habla del factor de dilución. No es más que una forma de decir cuántas veces hemos diluido algo. Por ejemplo, si coges 1 mililitro de tu muestra y le añades 9 mililitros de agua, al final tienes 10 mililitros, ¿no? Pues has hecho una dilución 1 a 10. El factor de dilución es 10. Vale, ya tenemos la teoría y la fórmula. Ahora vamos a lo interesante. ¿Cómo se aplica todo esto en el día a día de un laboratorio? Porque hay varias formas de hacerlo. Básicamente, hay 2 grandes maneras de diluir. La dilución simple, que es coger una cosa, añadirle disolvente y ya está. Pero, ¿y si se necesita una concentración súper baja? Sería casi imposible medir una cantidad tan pequeña del producto original con una pipeta. La solución: las diluciones múltiples. Esto es muy ingenioso. Imagina que necesitas una dilución de 1 a 500. En vez de volverse loco intentando medir una micropizca, se hace algo mucho más fácil. Primero, una dilución de 1 a 50, que es manejable, y de esa nueva solución, ya más diluida, se hace otra de 1 a 10. Resultado, 50 por 10, 500. Se llega al mismo punto, pero de forma precisa y sin errores. Y esto nos lleva a una de las técnicas estrella del laboratorio, la dilución seriada. Es básicamente hacer una cadena de diluciones. Esto es fundamental en microbiología para contar bacterias o en inmunología para medir anticuerpos. Te permite crear de forma muy ordenada toda una gama de concentraciones cada vez más bajas. La imagen es perfecta. Se parte del primer tubo, se coge una cantidad fija, se pasa al segundo, se mezcla. Se coge la misma cantidad del segundo, se pasa al tercero. Y así, si en cada paso se hace, por ejemplo, una dilución a la mitad, se acaba con una escalera perfecta de concentraciones, ideal para cualquier experimento. Muy bien, ya sabemos cómo controlar la concentración. Ahora vamos a cambiar de tercio para hablar de otra medida que es, es vital. Literalmente, hablamos del pH.
Al final, medir el pH es responder a una pregunta muy simple. ¿Esto que tengo aquí es ácido, es neutro o es alcalino? Pensemos en ello. El limón es ácido, el agua es neutra y el jabón es alcalino. Y saber en qué punto de esa escala está una muestra puede cambiar por completo el resultado de un experimento. La famosa escala de pH va del 0 al 14. Lo importante es quedarse con la idea central. El 7 es el punto neutro, el del agua pura. Todo lo que esté por debajo de 7 es ácido. Cuanto más bajo, más ácido. Y todo lo que esté por encima de 7 es alcalino o básico. Y lo mismo, cuanto más alto, más alcalino. Es nuestra regla para medir la acidez. Vale, ya sabemos qué es. La pregunta del millón ahora es, ¿cómo lo medimos? Porque en el laboratorio se necesita precisión. Pues tenemos dos métodos principales. El primero es el clásico papel indicador. Es una tira de papel que cambia de color. Es súper rápido y barato, perfecto para tener una idea aproximada. Pero si se necesita saber el valor exacto, con decimales y todo, entonces no hay otra. Se necesita un pH metro. Es un aparato electrónico que da el número preciso. Estos papeles, y también algunos líquidos, funcionan gracias a unas sustancias que son como chivatos químicos. Se llaman indicadores. Su gracia es que cambian de color dependiendo del pH al que estén. El tornasol es el más famoso, pero hay muchos como la fenolftaleína. Nos dan una pista visual muy útil. Ahora bien, con el pH metro la cosa se pone seria. Este aparato no vale de nada si no está bien calibrado. Es un paso que no nos podemos saltar nunca. Hay que enseñarle lo que es un pH 7, un pH 4 y un pH 10 usando unas soluciones especiales llamadas tampones o buffers. Se mide cada una, se ajusta el aparato y por supuesto se limpia muy bien el electrodo entre una y otra para no mezclar nada. Sin esto, la medida que dé no sirve para nada. Así que, si nos fijamos, al final todo vuelve a lo mismo, a principios básicos que no cambian. En las diluciones, la regla de oro es que el soluto no desaparece, solo se esparce más. Y con el pH, la regla de oro es que, sin una buena calibración, no hay precisión. Son las bases sobre las que se construye todo el trabajo en el laboratorio. Y es que dominar estas dos cosas, las diluciones y el pH, es mucho más que aprender un par de técnicas. Es empezar a entender el idioma en el que hablan la química y la biología. Son los ladrillos fundamentales. Y la pregunta es, si ya tenemos los ladrillos, ¿qué edificios de conocimiento tan increíbles se pueden empezar a construir ahora? Eso, claro, es lo que veremos en el próximo experimento.